contentos de estar aquí con ustedes en esta mañana. Muchas gracias por la oportunidad de conocerlos, de verlos alabando al Señor juntos aquí en este lugar. Me alegra mucho. Hoy quiero traer un mensaje del libro de Mateo y Marcos sobre una historia que seguramente la conocen muy bien. Empezamos con Mateo 8, voy a leer del 23 al 27 y después, si quieren buscarlo inmediatamente, poner el dedito ahí, Marcos 4, 35 a 41. Mateo 8, 23 y Marcos 4, 35. Mateo 8, 23, Marcos 4, 35. Vamos a empezar ahora con Mateo. La palabra del Señor en Mateo 8 dice lo siguiente: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Ahora, estoy leyendo los dos pasajes de la misma historia, porque hay detalles en uno que no se encuentran en el otro. Entonces vamos a juntar los dos pasajes para tener un cuadro más amplio de lo que pasó. Marcos 4, 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque es la verdad y tiene poder para llegar a nuestro corazón a través del Espíritu Santo y cambiarnos y hacernos más como Cristo. Te pido, Señor, que en esta mañana nos hagas ver algo de la gloria de Cristo, y con esa visión de su gloria, ayúdanos a salir a cumplir la misión que nos has dado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros éramos misioneros en Chile por 20 años y en los años 80 llegamos, cuando había mucha turbulencia política en Chile. No sabíamos nosotros mucho de eso. En la providencia del Señor llegamos a cierto lugar que aparentemente era uno de los lugares más peligrosos y no lo sabíamos. Y llegaron pastores de mi denominación allá y dijeron: yo no viviría aquí. Y yo dije: los chilenos no vivirían aquí. Bueno, empecé a sentir que a lo mejor había razones para temer. Vivíamos en una casa con una muralla protectora alrededor, muy alta, y 2 veces, cuando me levanté en la mañana y salí, vi que alguien había pintado con pintura roja en la muralla: vete gringo.
Bueno, empecé a pensar qué estoy haciendo aquí. Señor, ayúdame. Y quiero decirles que hay muchas razones por las cuales uno puede tener miedo. ¿No es cierto? Cosas grandes, cosas pequeñas, igual nos afectan. Hay personas que tienen miedo por lo que piensan los demás. ¿Qué pensarán de mí? Hay otras personas que tienen miedo porque no quieren fracasar, porque, sería mal visto. Miedo por ser rechazado o considerado no muy importante. Hay muchas razones por las cuales uno podría tener miedo. A lo mejor hay personas aquí en esta mañana que tienen miedo, temores. El Señor está aquí hablándonos a todos nosotros acerca de ese miedo. Quiero decirles lo siguiente, y ese es el punto principal que quiero decirles y que quiero que se acuerden. Jesús, si eres creyente, Jesús te mantiene a salvo, pero con una razón específica. Jesús te mantiene a salvo para que puedas ser su agente intrépido, sin miedo, valiente, para la extensión de su reino. Voy a repetirlo para que se acuerden. Jesús te mantiene a salvo con un propósito muy específico, para que puedas ser su agente intrépido, valiente, para la extensión de su reino. Ahora, vamos a ver 3 formas hoy en esta mañana en que Jesús te mantiene a salvo para que puedas ser su agente intrépido, sin miedo y valiente. La primera razón es la siguiente. Jesús te mantiene a salvo, y quizás vas a sorprenderte, pero es así. Jesús te mantiene a salvo haciendo que te involucres en su misión como agente. Jesús te mantiene a salvo involucrándote en su misión. Ahora, en Marcos se nos dice, Jesús decía, vamos al otro lado. Él tenía una misión. Y si uno lee más adelante, ve que eran no judíos allá. También había un hombre muy peligroso al otro lado. Y Jesús quería involucrar a sus discípulos en esa misión. Vamos al otro lado, decía. Una misión a los no judíos. Ahora, quiero clarificar lo que quiero decir por la palabra misión. Sabemos que la Biblia dice, ir y hacer discípulos, es una misión, ¿no? Pero a veces interpretamos eso como eso es para los misioneros extranjeros, no es para mí. No, el mandato es para todos. Dios quiere que cada uno de sus hijos sea un agente en su nombre para ser discípulos, para usar sus dones, para bendecir a los demás. No solamente misioneros transculturales. La misión incluye, hacer discípulos, incluye no solamente evangelizar, sino es de toda la vida. ¿Por qué? Porque dice, y enséñales todo lo que les he enseñado, todo lo que les he enseñado, enséñales. Eso dura toda la vida. O sea, el discipulado tiene que ver con el principio, el medio y el fin, toda la vida. Ustedes como hijos de Dios son agentes. Somos su cuerpo, somos sus manos, somos sus pies. Actuamos en su nombre. Por eso digo, somos agentes del reino. Y debemos utilizar nuestros dones no para sentirnos bien acerca de nosotros mismos, sino para servir a los demás. Eso es la misión. Esa es la misión que Dios nos ha dado. Y Dios espera que cada uno de ustedes, que son sus hijos, se involucren en su misión. Y Él dice, haciéndote agente en mi misión, así te mantengo a salvo. Interesante, ¿eh? Uno pensaría que podría ser al revés, que sería muy peligroso, ¿no? Involucrarse en la misión de Dios, tender la mano al vecino que me podría rechazar, podrían haber malentendidos, podría enojarse conmigo, ir a Chile donde pueden haber bombas y ametralladoras por todos lados.
involucrarse en la misión de Dios, uno podría pensar, bueno, parece peligroso. ¿Cómo me mantiene a salvo entonces? La pregunta es, ¿sería más seguro no involucrándose en la misión de Dios? No. Sí, a menudo hay peligro en la misión de Dios. Al involucrarse en su misión, a veces uno encuentra dificultades como agente de su reino. Y en este caso vemos una dificultad, la tormenta. Y había un hombre peligroso al otro lado. La verdad es que Jesús tiene enemigos y lo odian, y nos odian a nosotros porque nosotros le pertenecemos a Él. Pero quiero decirles algo muy interesante. En el reino de Dios, la seguridad y el peligro no se excluyen mutuamente. ¿Qué piensan de eso? A veces van juntos, el peligro y la seguridad. El lugar más seguro ese día era ahí en el bote con Jesús, en medio de la tempestad. ¿Por qué? Porque Jesús estaba con ellos. Estaban en la misión con Jesús. Por eso digo, en el reino de Dios, la seguridad y el peligro a menudo van juntos. Estar en peligro no significa no estar a salvo. A pesar de los peligros, el lugar más seguro en aquel día era con Jesús. A ellos, a los discípulos, Jesús había dicho, vayamos al otro lado, o vayan al otro lado conmigo. Era el lugar más seguro en el bote. A nosotros nos ha dicho, vayan a todo el mundo, incluyendo Río Negro. Vayan a su vecino, vayan a sus hijos, a su marido, a su esposa, a sus hijos, a todos. Usen sus dones para servir a los demás. ¿Habrán peligros? Claro que sí, pero están a salvo, están seguros, porque están en mi misión y yo estoy con ustedes. ¿Cuál es tu prioridad en esta mañana? ¿Evitar los peligros, encerrarse en sí mismo protegiéndose, o siendo un agente intrépido para Jesús, usando sus dones para servir, sabiendo que pueden haber peligros, pero estás a salvo con Jesús? Arriésgate. Tiende la mano. Puede que te rechacen, sí, pero Jesús está contigo. No sé si alguna vez han visto una película de acción y aventura. ¿Alguna vez han visto una película de acción y aventura? Sí. ¿Han visto una película de acción y aventura en que el protagonista, o sea, el héroe, no se enfrenta a ningún problema, ningún desafío, pasa fácilmente por todo? No, sería una película aburrida, ¿no? Yo quiero decirles que Dios a nosotros, sus hijos, nos ha puesto en la aventura más grande de la historia, su misión. Y por supuesto van a haber peligros, por supuesto van a haber desafíos. No debemos tomarlo como, Dios ya no me ama, porque tengo ese problema, ese desafío. No, es parte de la aventura, es parte de la misión. Hace poco con mi esposa hablamos con una mujer cristiana cuyo marido había fallecido recién, y ella contó cómo ella empezaba a encerrarse en sí mismo por temor. Ya no tengo mi protector al lado, y ya no se atrevía a tender la mano, se encerraba en su casa, y nos contaba cómo al meditar sobre la palabra eso le ayudó a salir y ser un agente en el reino de Dios. Jesús te mantiene a salvo involucrándote en su misión a veces peligrosa. Entonces, vamos a la segunda razón. ¿Se acuerdan? Que Jesús te mantiene a salvo para que puedas ser su agente intrépido para la extensión de su reino. ¿Cómo lo hace? Primeramente, involucrándote en su misión. Pero la segunda manera en que mantiene a salvo es lo siguiente. Te mantiene a salvo protegiéndote de los enemigos de su misión.
te mantiene a salvo, protegiéndote de los enemigos de su misión, que también son enemigos nuestros. Jesús tiene poder sobre sus enemigos y los derrota. Con Él estás a salvo. Su poder sobre la tormenta, en este pasaje, simboliza su poder sobre sus enemigos. Los discípulos entendían bien el contexto del Antiguo Testamento, entendían bien el significado de los océanos, del mar, de las aguas. Y sabían que lo que hacía Jesús en ese momento era un símbolo, no era solamente el rescate de una ocasión específica, sino que simbolizaba algo mucho más allá. La tormenta era tan fuerte que temían que iban a morir. Estaban a punto de hundirse. Jesús habló, calla, enmudece, y el mar era cristalino. Y todo eso, como sabían los discípulos, era un símbolo arraigado en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, los océanos, los mares, los ríos son símbolos de caos, de peligro, de la muerte. Por ejemplo, Salmo 93 dice: alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Y también en el Antiguo Testamento se equipara la amenaza de las naciones contra el pueblo de Dios con las aguas. Salmo 65 dice: equipara el estruendo de los mares con el alboroto de las naciones. Daniel 4. Las naciones en su visión, ¿se acuerdan que en Daniel 4 tenía una visión del futuro? Y en su visión las naciones que gobernarían son bestias que salen ¿de dónde? Del mar. Pero también Salmo 93 dice: Dios es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Y los discípulos conocían bien ese contexto del Antiguo Testamento. Y al calmar la tempestad, entonces, Jesús estaba haciendo más que rescatarlos de una situación puntual. Estaba anticipando lo que haría en la cruz y en su resurrección, donde se enfrentó no solamente una tempestad, sino la muerte y el pecado y el diablo, los enemigos más grandes. O sea, lo que hizo ese día era un anticipo de lo que iba a hacer después. Los rescató de una tormenta, nosotros nos ha rescatado del pecado, del diablo y de la muerte. Algunos dicen que al enfrentarse a la cruz, Jesús tenía miedo. Yo no veo eso en la Biblia. Cuando uno lee acerca de su oración antes de ir a la cruz, claro que está triste. Dice que está triste hasta la muerte, pero no dice nada de miedo. No encuentro ninguna parte en la Biblia donde dice que Jesús tuviera miedo. No. Jesús es nuestro líder intrépido. Sin miedo se enfrentó a lo que sabía que era más que simplemente una muerte física, sino que era el sufrir una eternidad del infierno por su pueblo. Nuestro líder intrépido, valiente, lo hizo por amor a nosotros y para obedecer a su Padre y por el gozo puesto delante de Él. Jesús no tiene miedo, no tenía miedo en ningún momento. Cumplió con su misión de ir a la cruz y resucitar y enviarnos el Espíritu Santo. Lo hizo con valentía y sin, como dicen en Chile, chuparse. No sé, lo dicen aquí o no, pero echarse para atrás. No tenía miedo Jesús. Estás a salvo cuando te involucres en la misión de Dios. Nosotros no estuvimos en el barco aquel día,
pero sí hemos experimentado el cumplimiento mayor de este evento, que es la muerte y resurrección de Jesús, donde Él venció nuestros enemigos más grandes. Entonces te pregunto, ¿el temor te ha impedido involucrarte en la misión de Dios? ¿Por qué tienes miedo?, dice Jesús. Escucha la voz de Jesús diciendo a ti, como dijo a sus discípulos, ¿por qué tienes miedo? Yo he vencido a todos los enemigos. No hay por qué tener miedo. Cristo ahora tiene toda autoridad, dice. Toda potestad me es dada en la tierra, en todo el universo. Yo soy el Rey. Por tanto, id, dice. Ahora, algunos dicen, bueno, Él dice eso, yo soy el jefe, así que deben obedecerme y id. No, eso no es verdad, pero no es el punto en el pasaje. El punto es, yo tengo toda autoridad, he vencido todos mis enemigos y todos tus enemigos. No hay por qué tener miedo. Vayan, por lo tanto, y hagan discípulos. Nos da buenas razones para usar nuestros dones para servir a los demás sin miedo, sin temor, como agentes intrépidos en su reino. Él viene ahora a través de su palabra y le dice a ustedes, sean mis agentes intrépidos, usen sus dones, no sean perezosos. Vean lo que es más importante. Usen sus dones para servir a la persona o las personas que Dios ponga en tu camino. No hay nada que temer. Peligro sí. Sí, peligro. Pero en el reino de Dios el peligro y estar a salvo van juntos. Nada nos puede herir sin el permiso de Dios. No sé si habrán escuchado hablar de un evangelista, George Whitefield. Fue en Estados Unidos, predicó a millones de personas, predicó el evangelio. Y bueno, llegó a ser un hombre famoso, porque no tenían televisión en aquel entonces y todos querían ir a escuchar a George Whitefield predicar, porque predicó lindo, decían, y con poder. Y como era tan famoso, habían varios ataques contra él. Había gente que quería matarlo. Y después de un evento así, en que el Señor lo rescató, él dijo lo siguiente: somos inmortales hasta que nuestro trabajo en la tierra se haya terminado. O sea, nada nos puede tocar sin el permiso de Dios. Nada nos puede dañar sin el permiso de Dios. Ahora, a veces Dios da su permiso y vamos a hablar de eso en un momento. Pero sin su permiso, nada y nadie nos puede tocar porque Él tiene toda autoridad. Él es el Rey, Él manda a todo y todos. No hay nada fuera de su alcance. Y por eso dice, vayan. No tienen nada que temer. Usen sus dones para servir. Como dice en el Salmo 3:3, eres escudo alrededor de mí. No solamente enfrente, no solamente atrás, sino eres escudo alrededor mío. Dios nos protege. Ha vencido sus enemigos y nuestros enemigos y dice, vayan con toda confianza, sin miedo. Sean mis agentes intrépidos. Entonces, ¿cuáles son los temores que te impiden a ti tender la mano a la persona que Dios ha puesto en su camino? Involúcrate como agente intrépido en su misión, sabiendo lo que ha hecho Jesús para abrir el camino para que lo hagas. Ahora llegamos al tercer punto. Hemos visto dos razones, dos cosas que Dios hace, Cristo hace para protegernos, para que seamos sus agentes intrépidos. Ahora vamos al tercero, la tercera razón. ¿Cómo Dios nos mantiene a salvo para que seamos sus agentes intrépidos? Entrenándote
para más eficacia como agente en su reino. El entrenamiento nos entrena para que seamos más y más eficaces como agentes de su reino. Porque para cumplir la misión vamos a tener que enfrentarnos quizás cada vez más a desafíos más grandes. Y si rechazamos el entrenamiento que Dios nos da, no vamos a estar preparados para el próximo desafío, la próxima oportunidad para usar nuestros dones para servir en su reino. Si no aceptamos el entrenamiento, a lo mejor quedamos para atrás. Muchas veces lo que uno llama prueba es realmente una oportunidad que Dios te está dando para entrenarte, para ser más eficaz en su reino. Necesitamos entrenamiento para ser cada vez más útiles como agentes en su reino. Ahora, acuérdense, los discípulos estaban atemorizados. El bote estaba por hundirse. Agua por todos lados. Seguramente estaban todos totalmente mojados. ¿Cómo mantener su equilibrio ahí para no caer en el agua? Aferrándose quizás al lado para no caer. Estaban muy temerosos. La situación era terrible. Jesús, no sé cómo, pero estaba dormido. Despertaron al final a Jesús, dijeron, sálvanos. Bueno, ahí mostraron por lo menos un poco de fe, sabía que Él podría salvarlos. Y después dicen, ¿no tienes cuidado que perecemos, dudando de su amor? Ahora, lo interesante al juntar los dos pasajes, que lo primero que Jesús hace no es calmar la tormenta. Acuérdense que Jesús también era ser humano, no era exento a los vientos y el mar. Seguramente Él también tenía que mantener su equilibrio como ser humano ahí, aferrándose al lado, agua mojándose por todos lados. Y Él lo primero que hace es, tomemos un momento para reflexionar. Y Él dice, lo primero que hace es dice, hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Ahora yo podría decir, bueno, yo entiendo por qué tienen miedo. Pero Él dice, ¿por qué tienen miedo? Deberían haber entendido, yo estoy con ustedes. Ustedes son mis agentes. No hay por qué temer. Entonces Él toma un momento en medio de la tormenta para tener una clase, un discipulado, mientras que todavía está corriendo el viento y todo, y dice, lección 1, ¿por qué tienen miedo? ¿Dónde está su fe? No sé realmente si a lo mejor dijo algo más, también tenemos esas palabras nomás. Después Él se levanta y calma el mar. Y después vuelve al discipulado, a la clase, y dice, ya, ¿qué estamos diciendo? Ya, ¿por qué tuvieron miedo? Qué impresionante. Impresionante que Jesús se preocupaba más por su entrenamiento que por su seguridad. Si la seguridad era la prioridad número 1, habría dicho, ya, listo, calma. No era la prioridad. La prioridad era entrenar, preparar a sus agentes del reino para que fueran más eficaces en la próxima ocasión, en la próxima oportunidad. Después de haber calmado la tempestad, vuelve a reflexionar. Y no es que no seamos precavidos con el peligro, claro que sí, pero cuando ser agente nos pone en peligro, no debemos temer. Cuando ser agente de Dios nos pone en peligro, no debemos temer.
Ellos dudaron de su poder, pero estaban a salvos con Él. Dudaron de su amor, pero los amó lo suficiente como para entrenarlos. Ahora nosotros tenemos una ventaja sobre los discípulos. A lo mejor ustedes dicen, no, ellos tenían la ventaja porque estaban con Jesús. Pero realmente nosotros tenemos la ventaja porque ya sabemos que Cristo murió, resucitó, mandó su Espíritu Santo. Ellos no tenían todo eso tan claro como nosotros. En ese sentido tenemos una ventaja. Aún más, tenemos más razones para confiar y no tener miedo. Nos ama, nos da oportunidades para utilizar nuestra fe como agentes de su reino. Yo les digo, yo he tenido miedo. En Chile, por ejemplo, yo les contaba, pero habían bombas, habían ametralladoras alrededor nuestro, no todos los días, pero ocasionalmente. Y ahí apagamos las luces y nos agachamos ahí abajo. Y yo le dije al Señor, ¿en qué me he metido? ¿En qué me metiste? Yo he tenido miedo. Yo creo que ustedes también han tenido miedo. He sido tentado a encerrarme en mí mismo y no usar mis dones como agente del reino. Pero cuando pongo en práctica mi fe en medio del peligro, en medio de la tempestad, cuando uso mis dones con fe para servir a los demás, he visto que el Señor me hace crecer y me hace más eficaz en la próxima oportunidad. ¿Estás experimentando desafíos en tu vida en esta mañana, en esta semana? ¿Has sentido la tentación de encerrarte en ti mismo y no usar tus dones para servir al que Dios ha puesto en tu camino? Acuérdate de Cristo, nuestro líder intrépido, sin miedo, que fue a la cruz para conquistar nuestros enemigos, y ahora Él con toda autoridad dice, no tengan miedo, yo he vencido a todos, vayan. Sí, entrenamiento va a haber, sí, peligros hay, pero yo estoy con ustedes, tengan fe en mí, no tengan miedo, para nada. Hay algunos aquí en esta mañana que deben arrepentirse de su temor. Ustedes saben quiénes son. Que el Espíritu Santo toque su corazón para que se arrepienten. Algunos aquí están dudando del poder de Cristo, de su amor. Ustedes saben quiénes son. Que el Señor, a través de su Espíritu, toque su corazón para que le pida perdón y para que viendo la gloria de Cristo, sean su agente intrépido en su reino, sin miedo. Antes de ese encuentro con Jesús, los discípulos estaban asombrados por la tormenta. Después de haber visto lo que Jesús hizo, estaban asombrados por Jesús. Cuanto más estamos asombrados por Jesús y lo que Él hizo por nosotros, más eficaces vamos a ser como agentes de su reino. Así que tomemos las oportunidades que Dios ha puesto en nuestro camino. No requiere necesariamente algo muy grande, una hazaña. ¿Qué hazaña voy a hacer para el Señor? Muchas veces Dios obra en las cosas pequeñas, en que tú estás relacionándote con personas que Dios ha puesto en su lado. Usa sus dones en esta situación para servir y serás un agente intrépido, eficaz. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por tu amor hacia nosotros. Gracias te damos por haber enviado a Jesús para ser nuestro líder intrépido, que conquistó la muerte, que conquistó a todos nuestros enemigos. Perdónanos, Señor, porque a pesar de que Cristo
ha conquistado a todos nuestros enemigos, a veces creemos que no es así y tenemos miedo. Perdónanos y haznos cada vez más agentes eficaces de tu reino. Te pido por esta iglesia que los ríos de agua viva salgan dentro de esta iglesia. Que el poder del Espíritu Santo salga como ríos de agua viva para hacer lo que de otra forma sería imposible. La venida de tu reino en esta ciudad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.